Ujú. ¿Me oyen? Sí, profe, la escuchamos. Ok, vamos a iniciar entonces la clase de reacciones adversas producidas por medicamentos. Eh, no sé si tú vas a modular, tú puedes pasar la clase, tú puedes modular. No, profe, porque no tengo la presentación. Si usted me la envía, Ok, la puedo ok, pasar ok. Ujú. Bueno, o la pasa usted. Nosotros estamos viendo su pantalla ahorita. ok. Bueno, vamos a ver reacciones adversas producidas por fármacos y el contenido de la clase. eh, Contemplado es referente a los antecedentes, eh, definiciones, reacciones adversas a medicamentos, o sea, los diferentes conceptos de lo que es reacciones adversas a medicamentos, efectos colaterales, efectos secundarios, incidencia de las reacciones adversas producidas por fármacos y otras definiciones relacionadas con lo que es reacción alérgica, idiosincrásica y reacciones y otras reacciones de tipo inmunológica, clasificación y mecanismo de acción que producen estas diferentes reacciones adversas y una serie de ejemplos de reacciones adversas de fármacos, entre los que se seleccionaron algunos porque el mundo de la farmacología es amplio y como no se maneja todavía los diferentes grupos farmacológicos, son algunos ejemplos de esas reacciones. Y después, lo importante de toda esta serie de conceptos es entender cómo identificar las diferentes reacciones adversas para prevenirlas y tratarlas de acuerdo a su origen y a su mecanismo. Profe, Ok. disculpe. Ajá. ¿Podrá ampliar un poquito más la presentación para que se pueda ver mejor? ¿Qué quiere que se la amplíe? Ajá, le puede dar al botoncito verde que tiene en la esquina superior izquierda. Hay un botoncito verde. Ajá, Ok. del otro lado. Ese verde, ese. Ahí lo ven mejor. A ver. Y puede hacer un poquito de zoom también. Abajito hay un más, es el del otro lado. Ahí está Ajá, mejor. perfecto. Ok. Ahí está mejor. Gracias. Gracias. Disculpe. Ok. Entonces, la próxima, eh, hablando de los antecedentes, ya nosotros vimos en la primera clase que uno de los antecedentes más importantes de las reacciones adversas es el eh, eh, relacionado con la talidomida, que ya lo mencionamos, como este fármaco fue el que inició la preocupación de las reacciones adversas cuando él, siendo comercializado por primera vez en Alemania, produjo una serie de reacciones adversas o focomelias o micromelias en una amplia población. Y a raíz de que en Alemania Oriental las malformaciones habían aumentado mucho en esos años, se pensó en que había una causalidad con ese medicamento que se estaba usando en las mujeres embarazadas. O sea, había una causalidad entre esa teratogénesis y las mujeres embarazadas. Ahora, aquí es bien importante que ustedes presten atención a lo que es la definición de reacciones adversas, porque la definición de reacciones adversas por fármaco es cualquier respuesta nociva, no intencionada, que se produce en dosis que normalmente son utilizadas para el hombre para el diagnóstico, profilaxis y tratamiento de las modificaciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto?
que la definición de reacción adversa se identifica o la vamos a considerar ahora de ahora en adelante, reacciones que tienen que ver con las dosis terapéuticas, porque hay otros términos que se confunden con el término de reacción adversa. Y estos términos que tienen que ver con reacciones adversas son efectos colaterales. Efectos colaterales, para ustedes, les pregunto, es lo mismo efecto colateral, reacción adversa y efecto secundario, ¿verdad? ¿Puedes prender el micrófono? Yo creo que sí, profe. Ok. Y sin embargo, no es lo mismo. La reacción adversa es una reacción a dosis terapéutica. El efecto colateral es el efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento, pero cuya aparición resulta indeseable en el curso del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Efecto colateral sería sequedad de la boca durante el tratamiento con anticolinérgico. Si un anticolinérgico es usado para ah, un componente, a- para tratar una hiperactividad gastrointestinal, ¿verdad? Como es el caso de que han oído ustedes usar el Atroverán, todos ellos, ¿verdad? Esos son anticolinérgicos que tienen acción en el tracto gastrointestinal, disminuyendo el peristaltismo. Pero nada más no va a disminuir el peristaltismo, sino que este fármaco va también a actuar como acción farmacológica del medicamento en otros niveles donde hay receptores similares a los que están en el tracto gastrointestinal. Y de allí entonces vienen los efectos colaterales. O sea, una sequedad de la boca durante el tratamiento con anticolinérgico para un tratamiento de hipertonía gastrointestinal. Eso se llama efecto colateral. Secundario es un efecto que surge indirectamente como consecuencia de la acción fundamental. Me explico. Ciertos diuréticos producen hipopotasemia, hiponatremia durante su tratamiento. Ese es un efecto secundario porque es una acción indirecta al tratamiento. Ahora, todos esos conceptos yo se los he incluido aquí para que ustedes sepan que hay diferencias. Sin embargo, y para que no mm, mm, tener problemas con la terminología, quiero que ustedes sepan que no es lo mismo el término reacción adversa, efecto colateral, efecto secundario, pero lo ideal es usar la palabra reacción adversa. Eso es lo ideal, porque es una reacción que se produce durante un tratamiento farmacológico a dosis terapéutica. Disculpe, profe, Ok, ¿podría volver a repetir la diferencia entre los dos últimos conceptos que acaba de explicar? ajá. Este es un efecto que forma parte de la acción farmacológica. Como les comenté, receptores M3, que son los que tienen que ver con la secreción gástrica, con el peristaltismo. También hay receptores M3 a otros niveles que tienen que ver con otras secreciones, como es el caso de las secreciones bronquiales. Y el secundario surge como consecuencia de esta acción. Es una acción indirecta. Me explico. El diurético actúa sobre el transportador. Por ejemplo, si es un diurético tiacídico, actúa sobre el transporte en el túbulo contorneado proximal. Ahí actúa
y entonces inhibe transportes a ese nivel y de esa manera no hay intercambio potasio-sodio, sino que el potasio es captado y por eso hay hipopotasemia. ¿Está claro? Esa es una acción indirecta. Mecanismo de acción es sobre el transportador y la unión a ese transportador es lo que provoca la hipopotasemia. Ok, Gracias. a la orden. ¿Cuál es la incidencia de reacciones adversas entonces a los fármacos? La incidencia de reacciones adversas a los fármacos en todos los países ocupa el cuarto o quinto o sexto lugar. En Venezuela, la incidencia de reacciones adversas es similar a la de todos los países. Ahora, ¿qué tenemos que ver en esta lámina? Ustedes van a decir, ay, la profe nos está poniendo una lámina bien viejita. Lo que resulta es que esta es la lámina inicial que llevó al estudio de la incidencia de reacciones adversas. Fue un metaanálisis en donde de verdad se le prestó atención a la incidencia de reacciones adversas y de ahí se derivó, como ustedes ven, que para hacer la cuarta o sexta causa de muerte hay que prestarle atención. Y bien como en un medio hospitalario, 15% de las reacciones adversas y los ingresos, 5% de reacciones adversas en hospitalizados y 7% son graves. Y en la atención primaria, a nivel ambulatorio, 90 por 2.5 de las consultas son por reacciones adversas. Vamos a ver cómo es el comportamiento de esta incidencia en estudios más recientes. Este es un estudio del 2016 y ustedes ven que entre el 5 y 10% de los pacientes sufren reacciones adversas durante la admisión en los hospitales. Y la frecuencia de reacciones adversas a veces necesita ser considerada y de riesgo porque puede estar asociada a mortalidad de los pacientes. Aquí nosotros vemos como el número de reacciones adversas va aumentando a través del tiempo y el número de muertes. ¿Ok? Vemos entonces nosotros un estudio de la epidemiología de las reacciones adversas, que este es un estudio más reciente del 2020. Y entonces vamos a concluir que el comportamiento de las reacciones adversas en este estudio epidemiológico, vean lo que sucede, 10% de los pacientes ambulatorios la presentan, 5 a 10% de los ingresos, 10% de los pacientes hospitalizados. Ahora, ¿por qué uno tiene que prestarle atención a las reacciones adversas? Primero, porque muchas de estas reacciones adversas producen mortalidades, aunque afortunadamente las mortalidades o las reacciones graves llevan a mortalidades pequeñas, como ustedes lo ven aquí, pero son muertes. Entonces, ¿qué sucede también? Si ustedes tienen a un paciente hospitalizado y se le presenta una reacción adversa, ustedes no la identifican. El paciente asocia esa causalidad con el medicamento. Entonces, esto va a aumentar la estancia. O sea, cuando se producen reacciones adversas, aumenta la estancia en el hospital, aumenta el costo, el paciente pierde confiabilidad con su médico porque no le identificó la reacción, porque el medicamento que le colocó no tuvo la previsión de conocer cuáles eran las reacciones adversas que se presentan frecuentemente. Entonces, lo que quiere decir con todo esto es que las reacciones adversas necesitan su consideración. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes en pacientes hospitalizados? Yo pudiese, en este estudio epidemiológico, hemorragia digestiva, alteración de la presión arterial, hipoglicemia, pero estas reacciones adversas
depende de los servicios, por supuesto. Si usted tiene un servicio de una unidad de anestesiología, pues las reacciones adversas que usted más va a ver son reacciones adversas que tienen que ver con los relajantes musculares o con los bloqueantes musculares. Pero también usted va a ver cómo se usa a esos niveles opiáceos, entonces a ese nivel se usan opiáceos, van a presentarse reacciones a estos analgésicos y generalmente están relacionadas con el servicio donde se presenta. Ideal sería hacer una reacción adversa o identificar que cada servicio identifique las reacciones adversas que se presentan con los fármacos que más frecuente usan a esos niveles. Ahora, lo que sí nosotros vamos a tener presente, que hay fármacos que se usan frecuentemente en cualquiera de las especialidades y por eso son los que más reportan reacciones adversas. Me explico cuáles serían estos. Los AINES, los de índole cardiovascular y los antibacterianos. Pero no quiere decir esto que otros fármacos no presenten reacciones adversas. De hecho, el prospecto que ustedes ven cuando ustedes compran un medicamento, ahí hay una serie de reacciones adversas que a veces son exageradas. Hay que prestarle atención en esos prospectos a lo que tiene que ver con reacciones que se llaman más frecuentes, porque en el estudio epidemiológico, reflejará, o el estudio fármaco-epidemiológico que se hizo para aprobar el fármaco, pues en esos momentos va a declarar las reacciones adversas más frecuentes. No quiere decir que las otras no se presenten o que ustedes no tengan que estar pendientes de una reacción adversa que no es frecuente. Pero sí hay que estar pendiente en el paciente del seguimiento después que usted administra un fármaco. Porque después que usted administra un fármaco, ahí usted puede identificar la causalidad de la reacción con el medicamento. Ok, ya concluyendo, nosotros en estas láminas, yo lo que quería era que ustedes se sensibilizaran, se motivaran a estar pendientes de las reacciones adversas de los medicamentos o causadas por los medicamentos. Entonces aquí hay una tabla de prevalencia, riesgo y principales aspectos de las reacciones adversas que conducen a la admisión en los hospitales. Entonces aquí hay falla renal y vemos aquí cómo los diuréticos están en este estudio de primero. Pero lo que yo les quería decir que los fármacos que se usan, los más usados como tienden a ser los fármacos cardiovasculares y los fármacos AINES y otros fármacos. Con nosotros lo vemos aquí. Aquí de repente fue esto en un servicio donde se usan mucho los antiplaquetarios y ahí pueden identificarse o los anticoagulantes, que son fármacos que tienden a provocar reacciones adversas. Aquí nos tenemos que quedar con otro concepto. Estos fármacos que tienen margen de seguridad estrecho, el doctor Butó, cuando les dio a ustedes mecanismo de acción, les dio el ejemplo de lo que margen de seguridad estrecho se refiere, es a que hay una cercanía entre las concentraciones efectivas 50 para el efecto farmacológico o terapéutico y las concentraciones que causan efectos tóxicos, porque en humanos no hablamos de índice terapéutico como el que se habla en la investigación preclínica. En humanos nosotros hablamos de un índice o un margen de seguridad clínica que se determina identificando
las concentraciones efectivas 50 y una concentración tóxica del fármaco, y de esta manera se puede hacer las reacciones adversas. Por ejemplo, un anticonvulsivante, por ejemplo, un anestésico general, es un fármaco que tiene o que se usa terapéuticamente, aunque su margen farmacológico es bien estrecho, es un margen que no pasa de 3. Cuando hablamos de estos anestésicos, tienen un margen de seguridad estrecho y sin embargo tienen su utilidad terapéutica. Entonces, el anestesiólogo debe conocer que ese margen es estrecho e ir incrementando las dosis eh, de una manera, no un bolo rápido donde él no pueda identificar ya una reacción tóxica, sino concienzudamente con máquinas de bolo intravenoso donde van poco a poco dándola el fármaco y viendo los efectos terapéuticos, si se quiere lograr una hipnosis, si se quiere lograr una anestesia y llegar hasta ahí. O sea, y tener claro que después de allí, por su margen, ya nos metemos en inconvenientes con el fármaco. Ok, entonces, concluyendo hasta ahora, nosotros tenemos que hay reacciones, que hay conceptos que sí debemos diferenciar en este momento. Le dije que no me iba a importar tanto si no sabían diferenciar entre efecto colateral y efecto secundario, más el término que más deben usar es reacción adversa. Porque todo el mundo dice, ah, no, eso es un efecto colateral, es un efecto secundario, es un efecto alérgico. No, los términos hay que usarlos bien. Cuando ustedes en clínica se enfrentan con un especialista que conoce bien sus fármacos y que les va a decir, este paciente tiene una reacción alérgica o este paciente tiene una reacción idiosincrásica. Todas son reacciones adversas, pero cuando el especialista maneja bien los términos, en el trasfondo de la definición le está diciendo a ustedes que hay una reacción por un componente inmunológico o por un componente metabólico de hipersensibilidad o una reacción que está relacionada con la dosis. Lo vamos a entender después que hagamos ahorita la clasificación y el concepto. Sin embargo, yo quisiera hacerles a ustedes alguna pregunta. ¿Ustedes conocen conocían estas definiciones y las diferencias entre ellas? ¿Alguno, por favor, que me conteste? No, doctora. No, no, ¿verdad, Moisés? Ok, Moisés, al salir de esta clase, al igual que tú y todos tus compañeros, van a tener claro de cuáles son esas definiciones y las diferencias, porque el entender, saber bien las definiciones y el entender los mecanismos los llevará a ustedes a la conducta clínica que van a abordar cuando un paciente, ustedes en la historia le han identificado una relación causa-efecto del medicamento. Si ustedes iniciaron un tratamiento, por ejemplo, una penicilina, y ese paciente estaba bien, y salió bien de su cirugía, y en lo que le administran la penicilina, ese paciente se le cae la presión arterial, empieza a tener broncoespasmo y, mm, y ese broncoespasmo y esa caída de presión arterial, ese colapso circulatorio lo lleva a un choque anafiláctico, una caída, un colapso cardiovascular que si no se maneja en segundo, va a ser difícil que ustedes puedan tratar.
Ahora, ¿cuál era el otro concepto? El concepto de reacción adversa es el término para todas, porque las reacciones adversas ahorita las vamos a clasificar y las vamos a entender. De todos modos, y todas estas, tanto la alérgica como la idiosincrática, son reacciones adversas. Pero cuando ya está un término aquí de reacción tóxica, nunca vamos a pensar que una reacción tóxica es una reacción adversa. Y se puede presentar en un paciente, y se puede decir, ese paciente tiene una reacción tóxica, porque, no sé, reaccionó, se le indicaron un antibiótico y él reaccionó con una reacción alérgica. Vean la mezcla de términos. Reacción adversa es a dosis terapéutica. Reacción tóxica es a dosis superiores a las terapéuticas. Ok, de todos modos, vamos a ir entendiendo estos términos. Reacción alérgica es una reacción, vamos a ir rápido porque ya más o menos lo he explicado, es una reacción donde el fármaco o sus metabolitos adquieren carácter antigénico. O sea, cuando uno habla de carácter antigénico es que se requiere un contacto sensibilizante previo del antígeno con el fármaco, que es una molécula pequeña y que tiene capacidad de generar una reacción antígeno-anticuerpo como la desarrollaremos en las próximas láminas. Y un contacto desencadenante puede provocar la reacción antígeno-anticuerpo. Por supuesto, si hay ya una sensibilización y estamos en presencia, además de un paciente que es atópico, pues esta respuesta será mucho mayor. Y el término también que hay que usar aquí es la sensibilización cruzada. Previo, porque también, si a veces la gente indica una penicilina, o sea, hay un paciente que es alérgico a penicilina, y si la estructura química es muy parecida a otra penicilina y le cambian, por ejemplo, cambio penicilina y doy ticarcilina o doy otra que tenga el componente o la estructura antigénica, entonces va a haber sensibilización cruzada. No hay sensibilización cruzada con aquellas, o uno evita la sensibilización cruzada con aquellas moléculas que son muy diferentes, donde es muy difícil que ese antígeno sea identificado por una célula sensibilizada, porque eso es otra estructura química que en primera vez se le está presentando a las células presentadoras del fármaco. O sea, entonces reacción idiosincrática. O sea, aquí entramos en dos términos, aquí estamos evaluando dos términos. Uno, reacción alérgica y reacción idiosincrática. Estas dos reacciones son reacciones de hipersensibilidad, o sea, uno es alérgica y la otra es metabólica. ¿Por qué es metabólica? Porque generalmente estas reacciones son genéticamente determinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracterizan porque hay una respuesta normal en el individuo frente al fármaco. La mayoría de las respuestas frente al fármaco son de tipo metabólica, por eso es que se le llama reacción idiosincrática o pueden ser de tipo metabólica, ¿verdad? Porque hay una falla genética. Nosotros más adelante veremos ejemplos de fármacos que producen reacciones idiosincrásicas por déficit de alguna de las moléculas que provocan, de las moléculas de fármaco que provocan reacciones idiosincráticas. Ahora, ¿cuándo pueden ocurrir estas reacciones? Estas reacciones pueden ocurrir o sea, ¿qué factores determinan las reacciones adversas? ¿Quién me explica esa Doctora, laguna que disculpe, está? Ajá. en cuanto a las reacciones idiosincrásicas, pueden ocurrir por deficiencia de algunas enzimas determinadas, por ejemplo. Las idiosincráticas generalmente son por enzimas, déficit genético de enzima.
hay un polimorfismo genético alterado. O sea, un polimorfismo de enzimas que están o que pueden estar alteradas. Generalmente son déficits de enzimas. O también pueden ser enzimas que funcionan metabólicamente acelerando o inhibiendo el proceso metabólico. Vamos a ver unos ejemplos y lo vamos a entender un poco mejor, ¿oíste? Si lo explico más adelante y no te aclaro, por favor, me vuelves a hacer la pregunta, ¿oíste? Ok, aunque Ok, ya me aclaró bastante, muchas gracias. ok. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes de las reacciones adversas? Nosotros vemos aquí que obviamente el medicamento, o sea, su estructura química tiene un componente que hace a la molécula provocar una reacción que puede provocar una reacción adversa dependiente de la dosis, no dependiente de la dosis, metabólica, idiosincrásica. Ahorita vamos a ver la clasificación. Entonces, no es nada más el medicamento el que es responsable de una reacción adversa, sino el paciente, que no es lo mismo que nosotros tengamos a un paciente adulto mayor, a un neonato. Son situaciones de grupos etarios muy en los extremos. Y veremos más adelante qué es lo que sucede con esos pacientes. Y entonces por eso es que decimos que los factores determinantes son el medicamento, muy importante, su molécula, su farmacocinética y su farmacodinamia, que depende mucho de su molécula, como ustedes lo han visto. El paciente, que serían los grupos etarios, y el estilo de vida del paciente. O sea, si el paciente además eh, consume alimentos que interfieren con el medicamento y entonces pudiesen provocar en el paciente una reacción adversa. Entonces, aquí vamos a ver nosotros cuáles son los factores responsables en la aparición de reacción adversa, dependientes del fármaco e independientes del fármaco. Dependientes del fármaco, ¿verdad? Independientes del fármaco, que sería del paciente, están la edad y el sexo. Generalmente las mujeres, en muchos de los estudios epidemiológicos, epidemiológicos, reportan más posibilidad de reacciones adversas. Ya sea, y además de esto, está el componente hormonal que tiene también influencia en las reacciones adversas. Cuando digo componente hormonal, es alguna de estas, por ejemplo, hormonas pudiese interferir o pudiese acelerar ese proceso. La edad, vamos a ver una lámina ahorita de cómo la edad tiene influencia en estas características del paciente. Características genéticas, o sea, déficit de enzima, tendencias alérgicas. No es lo mismo la posibilidad de reacción alérgica en un paciente con una atopia a un paciente que no la tiene. Situación fisiológica, o sea, un paciente atópico tendrá más posibilidades de generar una reacción antígeno-anticuerpo. Situación fisiológica o patológica, a través de todas las clases y de todos los fármacos, siempre vamos a estar tratando o considerando por dónde el fármaco se absorbe, por dónde se metaboliza, o sea, cuál es la vía de absorción, la vía de metabolización, la vía de excreción. Y el lunes, cuando se tenga el seminario, préstale bastante atención a estos términos de insuficiencia renal y metabólica, porque en todas después que nosotros incorporemos los grupos farmacológicos y que terminemos con la parte básica de farmacología y empecemos a hablar de los fármacos, entonces ustedes le van a decir, si un fármaco se metaboliza mucho por una vía metabólicamente que compromete
la eliminación del fármaco, entonces hay que decir pendiente, porque a lo mejor hay que ajustar dosis en un paciente que tiene insuficiencia metabólica o insuficiencia renal. Considerar si un paciente tiene insuficiencia renal y la vía de eliminación o el enmutorio principal de eliminación es el riñón, es por la orina. Ahora, ¿qué otro componente tiene que ver considerar en el paciente? En la guía de seminario para el lunes se les incorporó a ustedes una serie de situaciones o condiciones de pacientes quemados, con edema, neonatos. O sea, toda esa serie de pacientes tienen un cambio farmacocinético, un volumen de distribución que va a alterar o a contribuir con la alteración de la respuesta del fármaco. Nosotros sabemos que los factores farmacocinéticos, como le dio la doctora Mélida, son como la cédula de identidad de un fármaco. O sea, si un fármaco tiene un volumen de distribución, ese es uno solo. Si tiene un tiempo de vida media, esa es una sola. Si tiene un área bajo la curva, esa es una sola la que tiene el fármaco. Puede cambiar si hay algunas condiciones metabólicas o condiciones farmacocinéticas o farmacodinámicas que cambien el comportamiento farmacocinético de ese fármaco. Entonces, otro factor que es independiente del fármaco es el extrínseco al paciente. O sea, a veces el médico, por error médico, por supuesto, nunca hay un error médico consciente. Podría entrar en lo que es una iatrogenia medicamentosa. Afortunadamente, si el médico está bien formado, no se tiene por qué llegar a una reacción iatrogénica. Y por eso es que ustedes deben ser buenos médicos, bien cautelosos en la elaboración de una historia, en el manejo del fármaco. No se acuerdan bien cuándo está indicado, cuáles son las condiciones de uso. Búsquenlo bien y de esa forma evitaremos estas respuestas iatrogénicas. Independiente del fármaco, aquí vamos a ir más rápido porque es lo que ustedes acaban de ver ahorita. Debido a sus propiedades físicas y químicas, va a cambiar la farmacocinética y la farmacodinámica. Un producto que ya la doctora Amelia ha dicho bastante, que tiene propiedades físicas y químicas, que es bastante liposoluble, que no sé qué, eso va a influir en su farmacocinética, en cómo se absorbe, en cómo se metaboliza, en cómo es trasladado todo el fármaco a través del organismo y de allí vendrá su volumen de distribución. Y la farmacodinamia, dependiendo también de esa estructura, esa molécula pasará a canales, tendrá un mecanismo de señalización con metabotrópico, etc. Y las interacciones farmacológicas, que ustedes también las vemos y que debemos tenerlas en cuenta, son aquellas que se pueden dar. Y ustedes saben cuándo se da esto bastante. Aquel paciente que no es integrado a un especialista. Por ejemplo, afortunadamente, yo creo que una de las especialidades donde no debería haber interacciones farmacológicas es la del internista, porque él está viendo al paciente de forma integral, ¿verdad? Entonces, no puede haber un sinergismo ni un antagonismo. O sea, nunca debería presentarse en un paciente una interacción farmacológica, porque generalmente es desconocimiento o volvemos a lo mismo. Si usted en su historia clínica, usted hace su buena historia clínica de su paciente, hace su buena anamnesis y usted tiene ya clarito lo que ese paciente toma, cómo lo toma, y le ha hecho seguimiento
es muy difícil que usted vaya a llegar a un sinergismo o un antagonismo involuntario. Puede usted llegar a un sinergismo que a usted le interese en un paciente, o sea, usando o combinando fármacos en un proceso antibacteriano severo donde haya que combinar fármacos. Pero en un mismo proceso severo, usted puede incurrir en el antagonismo farmacológico dando, por ejemplo, un fármaco que tiene propiedades, uno que sea que mate al germen y otro que inhiba su crecimiento. O sea, y el otro sería el uso adecuado. O sea, todos esos conceptos tenemos que tenerlo presente. Ok, entonces ahora vamos intrínsecos al paciente, ya yo más o menos le dije. Pasaremos más adelante en las láminas donde consideraremos las diferencias metabólicas entre diferencias de raza. Siempre ustedes tienen que tener presente las diferencias de raza. Por ejemplo, lo que más nosotros nos vamos a encontrar en nuestro país son mezclas de raza. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar en un hospital? No es que no nos vayamos a encontrar un caucásico, porque es poco común esa población aquí. Pero si no vamos a encontrar un afroamericano, y si no podemos encontrar un indiecito, o si no podemos encontrar el venezolano que es mezcla de todo. Pero aquel paciente que tiene una raza bien clara, ustedes deben considerar ese cambio de raza, o sea, no lo digo para, para mm, mm, uno aislar a ese paciente, sino para incorporarlo dentro de esas reacciones adversas y tenerlas presentes que son dependientes de la raza. Por ejemplo, hay muchos pacientes afroamericanos que tienen insuficiencia renal a edades jóvenes, que tienen hipertensión jóvenes, y es porque en estos pacientes hay cambios metabólicos y cambios en el sistema renina-angiotensina, que es responsable de esos cambios de presión arterial y de esa insuficiencia, de esa diabetes y de todo eso. El paciente general, componente general venezolano, pues uno lo identifica como un paciente de la población media. También nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, que hay reacciones de angioedema con los inhibidores de la enzima convertidora. En estos pacientes esa prevalencia es mayor. Entonces, por eso es que tenemos que tener presente el componente de la raza entre los factores de riesgo que nosotros debemos evaluar. Entonces, primero la historia previa del paciente. ¿Por qué? Para identificar las reacciones que no son dependientes de la dosis, ¿verdad? En la posibilidad de una reacción no dependiente de la dosis, edades extremas, neonatos ancianos, la polifarmacia que se da mucho en los ancianos, las patologías como ya les comenté y la dosis empleada. Si la dosis empleada es una dosis terapéutica y el paciente tiene sus condiciones fisiológicas meramente normales, no debería provocarse una reacción adversa por una dosis que no esté bien empleada. Rapidito aquí, entonces nosotros tenemos como la edad. Vean aquí, de 15 años a 65 años. Número de admisiones, vean cómo incrementa bárbaramente con la edad. El número de fármacos que estos pacientes generalmente consumían, vean cómo es más elevado. Entonces todo esto conlleva a que haya más incidencia de reacciones adversas, tanto por la polifarmacia, tanto por la edad, en pacientes adultos mayores. Un término que se está usando mucho, de hecho, es la desprescripción.
O sea, aquellos pacientes que ustedes le indicaron un tratamiento para controlar algún cuadro y hay que hacerle seguimiento a ese paciente para ir desprescribiendo. Si ese paciente, ese cuadro ya pasó, entonces ese fármaco hay que sacarlo del- de la receta de ese paciente. Ejemplo, los protectores gástricos. Los pacientes se quedan con los protectores gástricos para toda la vida. Y los protectores gástricos tienen reacciones adversas hepáticas y ahora se les está identificando como que tiene una relación con el Alzheimer, algo que no está muy comprobado, pero que hasta ahí va. Entonces vean cómo hay que hacerle seguimiento cuando ese paciente vuelve otra vez a la consulta. Yo sé que es difícil, a veces el paciente se pierde y es muy difícil, pero si ustedes tienen un paciente que es riguroso, que cumple con su tratamiento, no pierdan la posibilidad de hacerle su seguimiento de fármaco, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que en la medida que aumenta el número de medicamentos, en la medida que aumenta, pues entonces las reacciones son mayores, ¿verdad? Ok. Y aquí esto es un estudio clínico que se los voy a dejar por ahí para que ustedes vean cómo la edad está relacionado con mayor riesgo de reacciones adversas en los adultos. Y es interesante este trabajo porque evalúa los cambios fisiológicos que se presentan, la polifarmacia, la fragilidad. ¿Cuáles son los posibles mecanismos que están influyendo en que ese paciente tenga mayores posibilidades de reacciones adversas? ¿Verdad? Y la razón por la cual aumenta el riesgo de reacciones adversas, que no, ya no me voy a detallar, a, a usar mucho de ustedes en el tiempo, pero ahí les queda para su eh, eh, análisis clínico, qué es lo que va creando la visión para el desempeño de su especialidad. Entonces, de esto dependiente del fármaco, ya lo vimos, ¿verdad? Están aquí unos ejemplos de cómo hablamos nosotros de los factores del fármaco y cómo influye la farmacocinética. En la guía de seminario o en la clase, la doctora Mélida les mencionó de la digoxina y que ella puede tener una eliminación disminuida en pacientes con insuficiencia renal y por su margen de seguridad estrecho, entonces ya caemos en que la digoxina provoca en el paciente o hace que parezcan reacciones adversas que no son propias de reacción de dosis terapéutica. Es por eso, miren, este tiene un margen tan estrecho que ustedes han visto en el hospital que a los inicios, la digitalización, lo que le llaman la digitalización, se va tratando de hacer niveles plasmáticos para no caer ni en una dosis subterapéutica que provoque un descontrol de la insuficiencia del paciente, ni que vaya a caer en una arritmia. Entonces, hay otro ejemplo aquí, un ejemplo bien clásico que ustedes lo van a ver en la literatura, el caso de la terfenedina y eritromicina, que ninguno de estos fármacos son fármacos cardiovasculares. Sin embargo, ellos por su interacción prolongan un intervalo QT. Y esto pasa con la terfenidina, con la eritromicina, también pasa o sucede con muchos fármacos antimicóticos de uso sistémico, por supuesto. Entonces, según la clasificación de reacciones adversas, ¿me están siguiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo bien. Si lo estamos siguiendo. ¿Todo En bien? mi caso, sí. ¿Alguna No sé si pregunta? alguien tiene una duda. Ok. ¿Perdón? Que no sé si alguien tiene duda y no ha escrito. Así que todo bien por ahora. Ok. Bueno, entonces vamos a ver clasificación de las reacciones adversas según su severidad leve, moderada, severa o grave y su mecanismo de producción. Estos términos yo no los voy a definir, solamente les tengo que decir que las reacciones severas o graves para los profesionales de salud
según la ley de medicamentos, deben reportar esta reacción por la característica de ella en nuestro país en un lapso no mayor de 48 horas, 72 horas, en muchos países es mayor. Entonces, la otra clasificación es un mecanismo de producción. O sea, las reacciones adversas se clasifican según su severidad y según su mecanismo de producción. Por supuesto, en términos de reacción grave, está claro, está relacionado con su término grave, ocasiona muerte, peligro de muerte. Ahora, ¿por qué el Estado requiere que estas reacciones se reporten con tiempo? Para que no sigan sucediendo, porque son reacciones graves y se puedan ir, el Estado pueda tomar una medida de promoción o de alerta de lo que está sucediendo con ese fármaco. Clasificación según mecanismo de producción, o sea, cómo se produce, ya nosotros hemos venido hablando de esto indirectamente. En los años 77, Rowling y Thompson clasificaron las reacciones adversas en A y B. A son unas respuestas farmacológicamente exageradas. El término A viene del término en inglés aumentado, aumente, ¿verdad? Aumentado. Entonces, respuesta farmacológica exagerada, exagerada. Cuando digo exagerada es que si usted incrementa la dosis, el efecto es mayor. Por eso es que dice exagerado. O sea, estas reacciones tipo A se le clasifican como reacciones dependientes de la dosis. Dependientes de la dosis. Ahora hay un concepto muy importante aquí, son predecibles. Porque si usted da la dosis terapéutica y usted sabe que hay una serie de reacciones adversas y no hay ninguna serie de, no produce estos fármacos la capacidad de reacciones alérgicas ni tiene carencia en ninguna de las enzimas, sino que su efecto va a depender de la dosis. Me explico. Si usted da, por ejemplo, el anticonvulsivante es bien claro. Usted da una dosis anticoagulante. Pero como estos fármacos tienen rango terapéutico estrecho y los factores de coagulación y el componente de coagulación cambia con la dieta, cambia con el mismo fármaco y todo eso, si usted no le hace seguimiento a ese paciente, puede haber un incremento de esta dosis y es lo que provoca las hemorragias. Afortunadamente, nosotros tenemos fármacos hoy en día que no tienden a producir hemorragia ni con los cuales así nosotros tenemos que estar pendientes del componente hemorrágico cuando se está tratando el anticoagulante, como era con la warfarina, ¿verdad? Hoy en día hay fármacos que tienen acciones más específicas. Y las reacciones tipo B son las que inesperadas, diferente de las conocidas del fármaco. A este grupo pertenecen las reacciones idiosincráticas y las reacciones, o sea, las reacciones de hipersensibilidad metabólica y idiosincrática. Pero a través del tiempo, estos conceptos, esta clasificación de reacción adversa tipo A se quedó corta para el avance que se estaba teniendo del mecanismo de los fármacos. Entonces, hubo una clasificación, veremos más adelante que hay una clasificación Doctora, yo tengo una duda. donde ya nosotros vamos por la clasificación de reacciones adversas por la letra F. Doctora, yo Y, tengo una duda. ¿aló? Buenas, tengo una duda, ¿me oye? ¿Sí? Doctora, fíjese, me llama la atención que se menciona que las reacciones adversas de tipo A son dependientes de la dosis, o sea que cuando se da una dosis muy elevada se produce un efecto exagerado, pero habíamos definido que las reacciones adversas son aquellas que ocurren a dosis terapéuticas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No sería una contradicción? No, no, no es contradicción, porque si el paciente tiene una atopia o tiene un déficit genético, no es el fármaco el responsable de esa reacción. ¿Tú te acuerdas cuando vimos
que la reacción adversa, los factores que estaban incluidos era el fármaco, el paciente y el estilo de vida. ¿Te acuerdas de esa lámina? Sí, El fármaco no es capaz en un paciente de una situación normal, sin hipersensibilidad metabólica y alérgica, de provocar una reacción que más que la que está reportada en los estudios clínicos fase 3. ¿Me expliqué? sí, ok, sí, entiendo. Ahora, tú te preguntas, la pregunta que tú te haces son aquellas reacciones que no dependen de la dosis. O sea, ¿a qué nos queremos decir? Por ejemplo, un antibiótico en un paciente que no es atópico o que no ha tenido una sensibilización, por ejemplo, una administración de penicilina no le va a provocar reacción alérgica, ni le va a provocar choque anafiláctico. Pero en un paciente atópico o en un paciente que se ha expuesto muchas veces y se ha sensibilizado al fármaco, ahí sí puede haber una condición de reacción de hipersensibilidad inmunológica. ¿Es que quedó claro? Sí, sí. Muchas gracias, doctora. Ok, ok, Javier. Entonces yo vine a esta lámina para decirles que nada más no hay reacciones adversas A y B y C, porque también hay C, hay D, hay E y F. Nosotros vamos a tratar ahorita más concienzudamente las reacciones A y B, porque vamos a ver en el gráfico que voy a ponerles ahorita, qué son las reacciones más frecuentes. Ustedes ven en esta lámina que les voy a presentar. Entonces aquí nosotros tenemos que las reacciones tipo 1, tipo A y tipo B, augmented o B viene de bizarro. Bizarro es un término que significa peculiar, raro. Esta reacción es rara. Las reacciones que más frecuentes se presentan son las tipo A, o sea, son dosis dependientes. Si son dosis dependientes y no hay ningún componente de hipersensibilidad, ni metabólica, ni genética, son previsibles, porque usted sabe que usted le va a indicar un AINE a una persona que no tiene ninguna sensibilización a un AINE y usted sabe que ese AINE, las reacciones que le va a provocar a ese paciente son las reacciones que están reportadas. Le va a provocar dispepsia, le puede provocar, si el uso es más crónico, una falla renal, pero generalmente lo que provocan es una dispepsia. Estas reacciones de tipo A son de incidencia alta, afortunadamente, porque su mortalidad es baja, ¿verdad? Porque su mortalidad es baja, porque son dosis dependientes y podemos tener la previsión de cuáles son las reacciones adversas que se van a presentar con ese fármaco, ¿verdad? Y estas reacciones adversas que, que más frecuentes se reportan en la literatura o cuando el fármaco pasa a la fase 3 antes de la comercialización, ya nosotros sabemos de un fármaco todas sus reacciones adversas, cómo va a actuar en grupos determinados de pacientes, cuál es la dosis, cuál es la contraindicación, porque en esa fase ya está claro todo el estudio prácticamente del fármaco. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento aquí? Si es dosis dependiente, ajustar la dosis, ¿verdad? Ahora, en caso de los mecanismos de hipersensibilidad idiosincrásica y metabólica, es dosis independiente. Esa es una reacción, como su palabra lo dice, hipersensibilidad. Es una reacción metabólica exagerada. Es una respuesta metabólica exagerada. Es igual que una respuesta alérgica. Es una respuesta alérgica exagerada. Entonces, esto es dosis independiente. Y les voy a decir algo. Cuando un paciente a ustedes les dice, mira que yo soy alérgico a tal fármaco, muy pendiente con ese paciente.
porque a lo mejor él cree que es alérgico, pero ¿y si lo es? ¿Mm? Esas reacciones son impredecibles, son de incidencia baja, pero vean esto, son de mortalidad alta, porque tienen un componente de hipersensibilidad exagerado. ¿Y cuándo se describen esto? Después de la comercialización. ¿Por qué? Porque una reacción de hipersensibilidad se presenta en una población de uno entre 10.000, entre 20.000, entre 50.000 pacientes. Y ese no es el número para los estudios clínicos antes de la comercialización. No es el número de pacientes, no se ha cubierto esa población. Por lo tanto, estas reacciones generalmente se describen después de la comercialización. Ahora, ¿cuál es el tratamiento pendiente con esto? No es que usted aquí vaya a untar dosis. No, señor. Un paciente hipersensible, dependiendo de su hipersensibilidad, con oler el fármaco, con solo oler el fármaco, puede entrar en un shock anafiláctico, luego de varias exposiciones y sensibilizaciones cada vez mayores. ¿Está claro estos conceptos? Esto es bien importante que lo tengamos presente porque esto tiene utilidad clínica. Yo saber si una reacción es dependiente de la dosis o independiente, de aquí para abajo viene el manejo. El manejo y yo qué voy a hacer con ese tratamiento y con la conducta que yo deba asumir. Entonces aquí nosotros vemos que las reacciones tipo A son la mayoría, 80%, o sea, las dependientes de la dosis, afortunadamente. Y el 20% son reacciones alérgicas, 10%, o sea, ese 20%, 10% son alérgicas y 10% son de otra característica. Ese es el perfil de cómo se presentan las reacciones adversas. Ahora, les comenté que tratamos de explicar más las reacciones A y B porque vimos que las A y B son las que se presentan más frecuentemente. Por ejemplo, las A, que son las dependientes de la dosis, son las que la mayoría de las veces, con la que la mayoría de las veces nosotros nos enfrentamos. Y hay también reacciones C, el término C significa crónica o cronicidad, ¿verdad? Relacionadas con la dosis y con el tiempo. Y las D significa relacionadas con el tiempo, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Chronic delay de retirada. Y aquí, F, de falla inesperada en el tratamiento. Failure, como se pronuncia en inglés. Failure, falla inesperada de tratamiento. Entonces, las letras nos dicen algo con respecto a las definiciones, ¿verdad? Aumentada, bizarra, crónico, dilatadas en el tiempo, cuando se retira el fármaco y cuando hay una falla en el tratamiento. Entonces, si nosotros vemos aquí algunos ejemplos, las características están relacionadas en este caso con acumulación de dosis. Por ejemplo, un paciente al cual usted le ha indicado esteroides por mucho tiempo, usted va en la medida de que el tratamiento de esteroides va incrementando, puede ir incrementando en dosis y puede ir incrementando en el tiempo. Si usted tiene, por ejemplo, un paciente con una crisis de lupus o con un lupus reincidente y que tiene un tratamiento de esteroides por tiempo prolongado, por corticosteroides, usted sabe qué es lo que le va a pasar al eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿verdad? Si usted suspende ese tratamiento, este paciente va a caer ¿en qué? En una falla renal.
O sea, el eje no se puede suspender de una sola vez, una falla adrenal. Entonces, ¿cuál es la...? Vean cómo nosotros tenemos que entender esto, porque entonces yo digo, entonces en este paciente que yo le estoy administrando corticosteroides, ¿qué debo hacer? Reducir la dosis poco a poco o suspender el tratamiento bruscamente. Muchachos, eso no se debe hacer en la medida de lo posible. Relacionadas con el tiempo, o sea, que aparecen luego del tiempo del fármaco. ¿A qué quiere decir esto? La teratogénesis, la carcinogénesis, todos esos son reacciones dilatadas en el tiempo. Si una teratogénesis aparece, no aparece inmediato, aparece después de un curso de donde el fármaco se usa en los periodos, cualquiera de los periodos del embarazo, ¿verdad? No es de una vez y el cáncer no es de una vez. La mutagénesis tampoco es de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el manejo de estas enfermedades? Estas enfermedades son intratables una vez que aparezca una teratogénesis, un carcinoma provocado por fármaco, una carcinogénesis por una droga X, ya ese daño está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prevenir y saber que cuando hay un tratamiento de estos fármacos en pacientes de edad fértil, sobre todo en los primeros trimestres donde hay más compromiso del desarrollo y de la organogénesis del feto. Entonces, retirada. O sea, el síndrome de retirada, que cuando usted está usando un fármaco por mucho tiempo, por ejemplo, aquellos fármacos que provocan dependencia, y si usted hace una retirada brusca, entonces va a haber un síndrome de abstinencia por opiáceos o puede haber un síndrome de abstinencia por bloqueantes en el músculo cardíaco. O sea, y generalmente estos efectos son rebote. O sea, los síndromes de abstinencia generalmente llevan a efectos rebote, a reacciones adversas o a efectos de rebote exagerado. Y que pueden llevar al paciente, por ejemplo, en el caso de un opiáceo, a una depresión respiratoria, en el caso de un bloqueante beta a una frecuencia cardiovascular exagerada, ¿verdad? Y las fallas inesperadas de tratamiento generalmente se refieren a fallas terapéuticas por la calidad del medicamento o por interacción farmacológica. El ejemplo que les di, ¿verdad? De los antibióticos cuando causan interacciones farmacológicas del tratamiento, falla terapéutica por interacciones farmacológicas. Entonces, estos son consideraciones en el caso de cómo tratar la falla inesperada, pues cambiar el fármaco por uno que tenga más calidad, aumentar o disminuir la dosis de acuerdo o cambiar el tratamiento para que no haya interacciones en ese caso. Ok, aquí está otro ejemplo que se los voy a llevar para que ustedes repasen bien todas las reacciones. Están las características, aquí está todas las definiciones y ejemplos de algunos fármacos, o sea, ejemplos que se producen con algunos fármacos y el manejo. Esto es importantísimo, el manejo que ustedes van a tomar con el paciente cuando se presenta la reacción adversa. Es importantísimo. ¿Me siguen? Sí, doctora, profe. todo bien. Sí, doctora. Ya va que no sé qué me pasó aquí. No puedo bajar, profe.
Profe, Ya. pero si quiere, vaya bajando así con los deditos. Ajá. Ay, me salí. No, pero ahí se ve. Ahora sí, se salió. Doctora, ¿usted no tiene de casualidad la presentación abierta en PowerPoint, que me pareció ver? Sí, Ah, Capaz, por ahí es más fácil. capaz sería mejor presentarla en PowerPoint. Dele otra vez al botón verde que está en la esquina superior izquierda. aquí me dice que estoy. Ahorita vemos su correo, profe. Si ahorita estamos viendo su correo. Sí, sí, ya va. Ahora sí vemos la presentación, profe. Y vamos por la 35, creo. Ajá. Si le da al botón de abajo a la derecha, o sea, ahí, el que tiene un poquito más a la izquierda, que es como un pendón. Eh, Es como un no, pendón. Ya va. ok, profe. Ok, va por la 35. Ajá. Bueno, Ahí está, 35. Exacto. ok. Ahí, al lado derecho, profe. Ah, ahí Ahí, sí mismo. esa misma. Perfecto. Ok, entonces toda esa serie, este mecanismo de producción, ya nosotros dijimos que los dependientes de la dosis generalmente tenían que ver con los componentes farmacodinámicos y farmacocinéticos. Entonces hay una serie de consideraciones que, como ya ustedes lo saben, yo no voy a seguir insistiendo en esos aspectos, pero en la lámina hay que colocarlo. Los factores que modifican la concentración del fármaco, tanto fisiológicos como patológicos, considerar las enfermedades hepáticas, renales, cardíacas, las variaciones farmacogenéticas. Todo eso ustedes lo van a repasar porque es prácticamente lo que ustedes han visto hasta ahora en farmacocinética y en farmacodinámica. Ok, entonces, si uno dice, hay algunos fármacos que es por modificaciones farmacocinéticas del órgano blanco, o sea, modificaciones farmacocinéticas, por ejemplo, de algún receptor que pueda estar cambiando, que pueda, como vamos a ver ahorita en el caso de los ancianos, que hay mayor sensibilidad de acción en fármacos que tienen características anticolinérgicas. Entonces, vamos a seguir adelante porque de todo esto hemos hablado ya con respecto a las reacciones dependientes de la dosis. Ahora, no dependientes de la dosis, metabólicas e inmunológicas. Reacción idiosincrática, ese es un concepto que es una reacción genéticamente determinada, caracterizado porque da una respuesta anormal cuando un fármaco es administrado. Generalmente es provocado por déficit de enzima. Entonces, nosotros tenemos aquí algunos mecanismos de reacciones adversas de tipo idiosincráticas, o sea, variaciones farmacéuticas, anormalidades del receptor, como es el caso de la hipertermia maligna, que tiene que ver con el intercambio de calcio, anormalidades de sistemas biológicos enmascarados por fármacos. Este ejemplo lo vamos a ver adelante, cuando hay déficit de la
6-fosfato deshidrogenasa, anormalidades en el metabolismo del fármaco y de tipos inmunológicas. Estas serían no reacciones idiosincráticas verdaderamente, sino reacciones de tipo de hipersensibilidad inmunológica multifactorial en la hepatitis por el alotano, que recientemente se demostró que lo que provoca es un radical libre del alotano que provoca un radical libre similar al cloro reactivo, y de allí viene el daño hepático. Estas son reacciones fulminantes las que se producen. Entonces, nosotros vamos a ver aquí en esta lámina alteraciones farmacocinéticas. Esto es los ejemplos clásicos de reacciones idiosincrásicas que ustedes van a ver en los libros. Ustedes van a darse cuenta que una de las reacciones prototipo de farmacología de tipo de hipersensibilidad metabólica es por la acetilación de la N-acetiltransferasa. Ese fármaco es el que acetila, o esta enzima, la N-acetiltransferasa, acetila algunos fármacos como isoniazida, hidralazina, procainamida. Entonces, nosotros cuando dice que tienen una distribución bimodal, puede ser que nos consigamos con un paciente que sea acetilador rápido o que sea lento. El acetilador rápido tiene características genéticas autodominantes y el lento recesivo. En este caso del lento, como hay menos acetilación, el fármaco permanece más tiempo y hay mayor toxicidad, porque la acetilación se lleva muy lentamente. Ahora, veamos nosotros aquí que esto ya está bien estudiado. Los rápidos y los lentos en Europa, casi todos son lentos. En Japón, casi todos son rápidos. En el esquimal, 100% son rápidos. En nuestros países dependerá, por supuesto, de la mezcla de raza que se tenga. Generalmente nosotros nos situaremos entonces en los europeos o de características afroamericanas. No nos vamos a situar casi nunca en esto. Entonces, ¿para qué tenemos que saber esto? Si nosotros usamos isoniazida, ¿verdad? ¿Qué es la isoniazida? ¿Qué es la isoniazida? ¿Nunca la han oído? Ok, es un tubérculo estático. Entonces, en un paciente que se tenga que usar este fármaco combinado, si ese paciente es un acetilador lento, va a haber neuropatía y hepatotoxicidad. Y los pacientes, estos fármacos producen reacciones luposimilar un poco por la presencia de enzimas N-acetiltransferasa en esos pacientes. Vean el término luposimilar. No es un lupus que se establece. Entonces, otro ejemplo es la hidrólisis producida por pseudopolinesterasa. Si un paciente tiene déficit de, por ejemplo, se le va a administrar succinilcolina y tiene un déficit de la enzima que hidroliza la succinilcolina, este paciente puede pasar de una relajación muscular de 3 a 4 minutos hasta horas. O sea, entonces la pseudocolinesterasa tiene poca afinidad por la succinilcolinesterasa y de esa forma se prolonga el tiempo de relajación muscular. Ahora, ¿a qué paciente le irá a tocar esto? Esto no se sabe,
puede tocarle el numerito a uno de 2.500 pacientes. Y se puede encontrar un anestesiólogo con un paciente que tenga esta hipersensibilidad metabólica y conlleve a un cuadro de apnea. Afortunadamente, en todas esas unidades de anestesia o de intervenciones, pues hay todas las maneras de contrarrestar rápidamente esos efectos. Otro efecto es el aumento, la disminución de la actividad que se da con la fenitoína. La fenitoína, si un paciente no tiene déficit, tiene un déficit de la enzima de hidroxilación, como componente genético, como falla genética, aumenta la toxicidad por no manejo metabólico del fármaco en ese paciente. Otro ejemplo con alteraciones farmacodinámicas son los fenómenos relacionados con la biología del hematíe. Nosotros sabemos que aquellos pacientes que tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima o que forma parte de la vía de las pentosas, donde está involucrado el NADPH que dona electrones. Entonces, si no hay NADPH que forma electrones, que dona electrones, no se va a activar la glutatión reductasa y no se va a formar el glutatión oxidado o reducido, y de esa forma hay una oxidación. Y si no hay glutatión reductasa ni hay NADPH que done los electrones para que se active esta pentosa, finalmente también va a dar metemoglobinemia por la falla de la metemoglobina reductasa. ¿Cómo está expresado en esta lámina? Yo no quiero que ustedes se sepan esto de memoria, pero sí el ejemplo es que hay un grupo de pacientes que tiene hipersensibilidad metabólica, generalmente de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al no tener esta enzima, este ciclo de las pentosas no se activa y finalmente no se va a formar la hemoglobina, y de esa forma el hematíe muere. Eso es en realidad lo que está expresado aquí. Ok, ¿cuáles fármacos provocarían hemólisis en personas que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Aquí tenemos el Probenecid, la sulfa. Préstale bastante atención de ahora en adelante a la sulfa, a los AINES, a los anticonvulsivantes, porque son fármacos que generalmente tienden a producir reacciones de tipo, reacciones adversas. Esto es la misma lámina de lo que expliqué anteriormente, ¿verdad? Pero con ejemplo de los fármacos, o sea, la alteración que hay, el fármaco implicado, y entonces de ahí, cómo se va a corregir la situación. Entonces, la hipersensibilidad a los fármacos, nosotros lo vamos a ver alérgica y no inmune, o no alérgica, como tiene que ver idiosincrasia e intolerancia. La hipersensibilidad inmune o inmediata o de tipo 1 generalmente está mediada por inmunoglobulina E. Y la activación del complejo antígeno-anticuerpo, donde está involucrado la inmunoglobulina E, conlleva a un choque anafiláctico y a todas estas reacciones, que son reacciones que están un poco relacionadas, como veremos en el mecanismo, con mediadores que provocan broncoconstricción, rinitis, conjuntivitis, reacciones inflamatorias, angioedema, y las no mediadas por inmunoglobulinas E son reacciones hematológicas del suero inducidas por fármacos. Todas estas reacciones de Steven Johnson,
necrolisis epidérmica tóxica, vasculitis. Todas estas son no mediadas por inmunoglobulinas E. Veremos más adelante por cuál inmunoglobulina son mediadas. Ok. Entonces las reacciones de tipo metabólica, voy a ir aquí, las reacciones de tipo alérgica, voy a ir aquí bien rápido, pero nosotros tenemos que insistir nuevamente cuáles son las características de una reacción no relacionada con la dosis. No guarden relación con los efectos farmacológicos habituales del fármaco. La persona que me preguntaba, periodo de latencia entre la primera exposición y la aparición, hay un periodo de latencia. ¿A qué se refiere? Que primero tiene que haber una primera exposición y es en la segunda o en la tercera o en las posteriores, dependiendo de la sensibilización, que aparecerá la reacción. El efecto no guarda relación con la dosis y la reacción que se desaparece al suspender el medicamento va desapareciendo en la medida que los niveles van saliendo y en la medida que el paciente que se va recuperando el paciente. Y la reacción con sintomatología de características de respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, voy a pasar rápidamente en estas reacciones de hipersensibilidad inmunológica porque ustedes, es para que yo les voy a repasar aquí y a decir que las reacciones de hipersensibilidad inmediata es la tipo 1, ¿verdad? La 2 y la 3 no es inmediata, tardan más tiempo, y las reacciones de hipersensibilidad, o sea, estas son de segundos y estas son de más tiempo y de días, ¿verdad? Y las retardadas, pues son hasta días y semanas. Ahora, ¿cuáles son esas características? Rapidito yo se lo voy a decir aquí. La de tipo 1 hay un antígeno. Generalmente el antígeno es el fármaco, pero la mayoría de los fármacos no tienen moléculas tan grandes. Entonces ellos necesitan unirse a otra molécula para formar un acteno, y es el acteno el que se comporta o el que tiene el componente antigénico. Entonces, la tipo 1, hay una interacción entre el antígeno, la inmunoglobulina E y el mastocito o el basófilo. Entonces, cuando esta interacción, la primera vez hay una interacción y se forma el antígeno anticuerpo que es reconocido luego por células B y por células T y después liberan mediadores de histamina, ciminas y prostaglandina y se provoca vasodilatación, broncoconstricción, dependiendo del cuadro habrá anafilaxis, edema y asma, ¿verdad? Dependiendo del cuadro y dependiendo de la vía de administración. Si la administración del antígeno, por ejemplo, si es una crema, si es oral o si es por vía intravenosa, el componente pudiese ser mayor. El antígeno en la unión tipo 2 es la característica aquí es que el antígeno se une a la superficie del leucocito, eritrocito, plaquetas y endotelio. Entonces, ¿qué va a dar? Si se une a un leucocito, a granulocitosis. Si se une a eritrocito, hemólisis, a una plaqueta, trombocitopenia, un endotelio vascular, renal, por ejemplo. Hay algunos fármacos que pueden provocar vasculitis renal, ¿verdad? Ahora vean aquí que la reacción, los componentes que están implicados, tanto aquí es la inmunoglobulina G y la M. Aquí es la E y por eso se utilizan esas determinaciones en estas situaciones clínicas o también se utilizan para estos cuadros de asma. Para estos cuadros de asma se pueden utilizar fármacos que se unan bloqueen la inmunoglobulina E. Y la hipersensibilidad tipo 3, lo que hay es el fármaco, el acteno, cuando formado el acteno, forma una reacción de antígeno-anticuerpo que genera el complemento y esto se deposita sobre membranas basales y vasculares, libera enzimas lisosomales que lo que provocan es destrucción tisular. En el sitio donde sea, por ejemplo, si es nivel
renal, glomerulonefritis, enfermedad del suero. Y la reacción tipo 4, lo que hay es que el fármaco activa un linfocito, lo sensibiliza y luego de esa activación hay liberación de citoquinas, linfoquinas, factores de, factores de crecimiento, interferones, que destruyen la célula diana y provocan dermatitis de contacto o hepatotoxicidad. Resumido, aquí está cómo se ve en la hipersensibilidad 1. Primero tiene que haber una sensibilización para que haya una presentación del antígeno en las células B, en la célula T, y luego hay un reconocimiento del antígeno, la liberación de mediadores, que generalmente son mediadores como histamina, leucotrieno, prostaglandinas, que son inflamatorias y broncodilatadoras. Y cuando la exposición dura más, o sea, el tiempo de presentación es mayor y la de granulación es menor. Ok, todas estas son las reacciones, los efectos que se producen dependiendo del cuadro. Vamos a ver fiebre, no sé qué. Dependiendo de la vía de administración, nosotros vamos a ver cualquiera de estos. Ok, en esta lámina, que es bien importante para ustedes, estoy dando ejemplos de alta, moderada y baja implicación de riesgo de fármacos cuando se provocan reacciones alérgicas. Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo esta lámina? Las situaciones de alto riesgo, que se estiman entre un 50 y un 95%. ¿Quién tiene mayor posibilidad de provocar, o qué fármaco tiene mayor posibilidad de provocar reacciones alérgicas? ¿Cuáles son? Beta-lactámicos. Entonces, beta-lactámicos a un paciente dentro de un año, o que se le haya dado un tratamiento. Puede ser también que se le haya dado un tratamiento más consecutivo y puede ser antes de un año. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un paciente, por ejemplo, que ustedes es positivo a penicilina, ni se les ocurra a ese paciente darle un antibiótico, ¿verdad? Y tener presente de que hay sensibilidades cruzadas entre penicilina y imipenem, hay sensibilidad cruzada entre fenitoína y carbamazepina, sobre todo para la reacción de Stevens-Johnson y las reacciones tóxicas los TEN. Readministración de fenobarbital a un paciente que ha experimentado un rash de fenobarbital, reacciones cruzadas o angioedema con inhibidores de la enzima convertidora, y en algunas oportunidades para pacientes que que no han estado bien seguros en esta serie de reacciones adversas. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, cuando ustedes tengan un beta-lactámico, pendiente con él, ya sea porque son uno de los fármacos que provocan más reacciones alérgicas y de tipos graves, sobre todo en pacientes ya sensibilizados, si tienen un test positivo que hacer, y tener presente que penicilina, imipenem, beta-lactámicos que tienen estructuras químicas similares pueden tener reactividad cruzada. Entonces, de bajo riesgo, la administración beta-lactámico a un paciente que usted sabe que no es atópico, o un paciente con asma inducida por por analgésicos no esteroideos, ¿verdad? Todo eso es importante considerar. Entonces, aquí está lo que yo les dije anteriormente, pero en figura. En figura. Se lo dejo ahí para que les sea más fácil entender. Aquí está la clasificación más frecuente de reacciones adversas tipo A y tipo B. ¿Cuáles son las más frecuentes de las B? ¿Cuáles son las más frecuentes de las A? ¿O cuán frecuentes son? ¿Cómo se presentan? El tratamiento que se debe
dar después de haber descontinuado el tratamiento. Vean lo que dice aquí. Estos son tratamientos paliativos después de ustedes haber descontinuado el tratamiento. Toda esta serie de reacciones, ustedes tienen que retirar el medicamento. Entonces, aquí hay una conducta que hay que seguir cuando uno que tiene un paciente con hipersensibilidad. Debe preguntarle cuáles son los intervalos de dosis, o sea, cambió, no cambió, determinación con otro, uso concomitante de otro fármaco. ¿Cómo determina usted si este paciente tuvo una primera exposición, varias exposiciones? O sea, aquí hay puntos importantes. Número uno, hay que saber los conceptos de las diferentes reacciones adversas, si son dependientes de la dosis y no dependientes de la dosis. Dependiendo de una o de la otra, usted va a tener una conducta clínica de manejo de esa reacción en ese paciente. Toda la clasificación usted la debe saber. Usted debe saber que si usted está dando esteroides por tiempo prolongado, entonces usted no puede suspender ese tratamiento de esteroides por un tiempo prolongado. Usted debe saber que si tiene un paciente alérgico, cómo va a hacer, qué es lo que va a hacer. No sabe si de verdad es alérgico o no, usted sigue esta pregunta. Y en lo que va respondiendo, se va dando cuenta de que es una reacción alérgica o no. O sea, aquí tenemos ejemplos de reacciones alérgicas, o sea, urticaria por amoxicilina y cefalexina, erupción eritematosa por penicilina, por barbitúrico, por ibuprofeno, edema orofaringio, dermatitis exfoliativa severa, por clotrimazol, que es un antifúngico, eritema multiforme. Le dije que se acordaran de las sulfonamidas, ¿verdad? Eritema multiforme, con vacuna, con sulfa, con barbitúrico. Síndrome de Steven-Johnson es un cuadro muy grave al que hay que estar pendiente. Muy grave y difícil de manejar. La necrolisis tóxica epidérmica, por citotóxico, por barbitúrico. Necrolisis dérmica tóxica, entonces urticaria por loperamida, alopecia por metrotexato y candidiasis por indometacina o candidiasis por el uso de las bombitas de esteroides, que se queda el esteroide a nivel oral. No se le indica al paciente de que debe lavarse la boca para eliminar los restos que quedan de esteroides a nivel bucal y de esta manera no provocar candidiasis orales. O sea, son una reacción adversa por el mal uso. Entonces, hasta aquí hemos tratado verdaderamente todos los mecanismos. Voy a ir rápidamente porque hay otras reacciones adversas de tipo prolongado como farmacodependencia, tolerancia. Eso no lo vamos a estudiar. Nosotros vamos a tener una clase de farmacodependencia, porque ahí vamos a estudiar cómo se produce la farmacodependencia física, psíquica, el síndrome de abstinencia, la adicción, ¿verdad? Con los fármacos y cuáles son los mecanismos que le producen las reacciones de rebote, pues ya más o menos yo le he ido mencionando algunas. Reacciones órganos específicas, es muy grande, es muy larga, muy amplia la farmacología. La farmacología no es difícil, sino extensa. Entonces, esas reacciones órganos específicos, o sea, que ustedes sepan que un AINES provoca nefrotoxicidad, que una cefalosporina o un aminoglicósido provoca nefrotoxicidad, verdaderamente lo van a saber con tanto detalle con aminoglicósido, que es nefrotóxico, ototóxico, bloqueante, reacción muscular tóxica, todo eso lo van a saber ustedes con el tiempo. Ahorita es importante saber los mecanismos de producción. Aquí están otros ejemplos de fármacos. La carcinogénesis no es tema de farmacología, eso es tema de toxicología. La genotoxicidad o teratogénesis es tema de toxicología,
no la vamos a ver en este caso. Pero sí hay unos principios que hay que tener presente para la práctica clínica. O sea, tener presente que hay factores genéticos en relación con el metabolismo del fármaco que pueden provocar teratogénesis, que hay susceptibilidad a teratógenos en las primeras etapas del desarrollo, que hay dosis del teratógeno, dosis del fármaco que es teratógeno y los mecanismos de teratogenicidad. Como ustedes lo saben, el desarrollo y la progresión y susceptibilidad del teratógeno y la pérdida fetal es mayor en las primeras etapas y por eso hay que tener más cuidado en este primer trimestre embriónico, ¿verdad? Porque aquí es donde hay mayor posibilidad de anormalidades metabólicas. En esta primera etapa, 1 o 2 semanas, lo que hay es muerte prenatal. Pero si el embarazo continúa, hay un efecto teratógeno que está bien identificado, a qué nivel de órgano se provoca de acuerdo al desarrollo embrionario de ese feto. Ahora, esto ya ustedes lo saben. ¿Qué debemos saber nosotros aquí? Nosotros debemos saber aquí que todos los fármacos, o la mayoría de los fármacos, tienen posibilidad de provocar teratogénesis. Entonces, hay que leer primero hay que tener cuidado en indicar un fármaco en mujeres de edad fértil o en mujeres en las primeras fases del embarazo. Se sabe que son teratógenos los AINE, se saben que son teratógenos los IECA, se saben que son teratógenos los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, el receptor 1 de angiotensina 2, pero ¿qué hay que hacer? Mucho cuidado con la indicación de fármaco en estas poblaciones. Ahora, el FDA y determinó una clasificación para identificar el daño del daño teratogénico que produce un fármaco, siendo A el que produce menos riesgo teratogénico que el X. Cuando usted ve en un prospecto que usted tiene un fármaco, que el fármaco es de categoría X según el FDA, o sea, el FDA es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que este fármaco tiene contraindicación absoluta en el embarazo. No se puede indicar. El que tiene categoría A, ¿por qué tiene categoría A? Porque los estudios controlados, los estudios clínicos controlados, revelan que no hay riesgo fetal hasta el momento que el fármaco sale al mercado, ¿verdad? Si le dice que es B, no hay evidencia de riesgo en humanos. Aquí revelan que no hay riesgo fetal. Aquí no hay riesgo en humanos y aquí no se puede excluir un riesgo en humanos y aquí existen evidencias que pueden superar los eventos, los beneficios potenciales de los riesgos. O sea, hay más riesgo que beneficio. Entonces, esta tablita de ahora en adelante, cuando ustedes estén en obstetricia en todos lados, o vean ustedes un prospecto, o ustedes vean las características del fármaco, por curiosidad vean un fármaco X contraindicado. Entonces, estas son consideraciones importantes que hay que tener para evitar las reacciones adversas. Una cosa que le digo, no hay fármaco inocuo. Lo que hay es fármaco mal administrado, mal usado, o todos los fármacos lo que deben tener es un balance riesgo-beneficio que sea mayor el riesgo que el beneficio, ¿verdad? Entonces, para evitar esos inconvenientes, ustedes deben saber la farmacocinética, la farmacodinamia, si el fármaco tiene margen de seguridad pequeño o alto, porque así van a saber cómo manejarlo. Ahora, ¿cómo se previenen las reacciones adversas? Yo creo que lo básico
lo básico es una buena historia clínica y un buen seguimiento del tratamiento de fármacos. Y si usted es un especialista, si usted en un futuro, si aún no es especialista, esté pendiente de los fármacos que usted está indicando. No está seguro, busque un libro de farmacología, o busque un app, pregúntele a tío Google a ver qué le dice del fármaco, pero no se lance a usar un fármaco si usted no lo conoce. En la medida que ustedes van avanzando en su desempeño clínico, como ya el número de fármacos que ustedes, que generalmente usan las especialidades, es más reducido, por favor, apréndanse de memoria todo lo de esos pocos fármacos que van a manejar en su especialidad, ¿verdad? Eso es fácil. Entonces, como dice aquí, una buena historia les va a ayudar a ustedes al buen entendimiento, las preguntas que ustedes deben hacer para saber si hay reacción adversa o no. Y bueno, al finalizar esta clase, yo creo que ustedes ya entienden el concepto de reacción adversa a un medicamento, cuáles factores condicionan la aparición de una reacción adversa, cuáles son los diferentes tipos de reacciones adversas, cuáles son las características, qué debo hacer en estas situaciones, cuáles son las características generales, qué hace sospechar la existencia de una reacción alérgica frente a un medicamento. Acuérdense de las características de una reacción alérgica, o sea, que tiene que haber una exposición previa, que tiene que pasar un tiempito entre la exposición previa y la sensibilización, que tiene que haber una respuesta que sea con características alérgicas, para que no llegar, por supuesto, al shock anafiláctico. ¿Qué medidas adoptar para que se desarrolle una reacción alérgica frente a un fármaco? O sea, si nosotros vemos todo esto, o sea, ¿qué debemos saber para tener una buena conducta clínica? Debemos conocer bien lo que es una reacción adversa, cuáles son los diferentes tipos de reacción adversa y entenderla para que no nos aprendamos de memoria las definiciones. Después, cuáles son los mecanismos de producción de esas reacciones adversas. Y luego, de acuerdo a esos mecanismos, usted va a proceder o a tener una conducta clínica para suspender el medicamento. Ok, hasta aquí, muchas gracias por todo. Y les digo que casi todos los hombres mueren por culpa de sus remedios, no de sus enfermedades. Eso lo dijo Molière. Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, el diagnóstico es muy importante, pero el tratamiento también lo es, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias por su atención. Disculpen por todos los inconvenientes que se nos han presentado. Y bueno, espero que sus preguntas, ¿hay alguna pregunta? ¿O ya se fueron a dormir? No, profe, estamos aquí, Gracias, profe. doctora. Excelente Gracias. clase. ¿Perdón? Excelente clase, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, gracias por su atención y por haber tenido la paciencia de esperar el cambio técnico para poder dar la clase. Gracias, Hasta profe. luego, buenas noches. Profe, Profe, el una tema lo pregunta. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. lo leemos Profe, de sus mismas diapositivas o hay alguna bibliografía aparte para que usted recomiende. O sea, el tema de reacciones adversas está en el único libro que está bien formulado, es el Flores, porque usted no va a conseguir este tema ni en el Capsule, ni lo va a conseguir tampoco en el Goldman y Gilman, y lo va a conseguir en literatura específicas y de donde yo he ido armando la clase, pero básicamente si ustedes se leen el Flores, van a entender bien el concepto integrado de la clase.
Ese es el libro de consultas para este tema. Ok, De todos muchísimas modos, gracias. yo voy a enviar el material. Ah, eso que quería preguntar, profe. Gracias. Usted me va a enviar Ok, la presentación, ¿no? hasta Por WhatsApp. luego. Gracias. Ah, profe.